En el verano de 1956, John McCarthy organizó unas conferencias para poder describir cada aspecto del aprendizaje y la inteligencia humana de manera que una máquina pudiera simularla. Pocos años después, en 1959, Arthur Samuel, un ingeniero de IBM, se refirió a sus propios estudios en una aplicación como Machine Learning. En 2012, la revista Harvard Business Review publicó un artículo que decía que ser científico de datos sería la profesión más sexy de todo el siglo XXI. Y a partir de ahí, la bola de nieve no hizo más que crecer. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 1, la amenaza fantasma. Muy buenos días y bienvenidos al primer episodio de Un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. Vamos a hablar de Big Data de manera normal. Nos vamos a alejar de las ideas de inteligencia artificial de las películas y vamos a tratar estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesan estos temas y queréis profundizar más, id a datos.ninja y podréis descargar el ebook Guía Ninja del Big Data y la inteligencia artificial. En particular, vamos a hablar del informe sobre el futuro del empleo que la gente del Foro Económico Mundial sacó tras los meses fuertes de la pandemia por COVID-19. Lo tituló El informe sobre el futuro del empleo, edición 2020. Bueno, el título real, como podréis imaginaros, del informe está en inglés, pero he hecho una traducción libre porque me daba un poco de vergüenza hablar inglés en el primer episodio del podcast. Espero que no os importe. Pues resulta que este informe tiene un capítulo entero dedicado a cómo la pandemia mundial en la que se cerraron todos los negocios presenciales durante bastante tiempo afectó y sigue afectando al mercado laboral. De esta parte no os voy a hablar. De la parte de la que sí os voy a hablar en este capítulo es donde se explican sus predicciones en la evolución del mercado laboral desde que se publicó el informe en 2020 hasta 2025, que estos 5 años es el periodo que estudia el informe. Spoiler del informe, ya por si queréis para el podcast, no lo hagáis, pero por si quisierais. El Big Data, la inteligencia artificial y la nube lo petan muy fuerte en el mercado laboral. Esa es la conclusión del informe. Este informe lo han escrito a partir de los resultados de una encuesta de 49 preguntas que distribuyeron entre altos ejecutivos de empresas grandes. Y con empresas grandes específicamente se refieren a empresas de más de 100 trabajadores. Son empresas de diversos sectores y de varios países. Los resultados indican que la adopción del Big Data y la computación en la nube son prioritarios entre las empresas que rellenaron la encuesta. Así que al lío. El Big Data está en todas partes. De hecho, cada día busco noticias relacionadas con Big Data y las publico en Twitter. Podéis verlas en datos.ninja/Twitter. Y siempre encuentro varias, todos los días. Que si el Big Data dio a Nadal por acabado en la final del Open de Australia y Rafa le cantó las 40. Que si Hacienda va a utilizar la inteligencia artificial para vigilarnos. Y claro, ya entonces te imaginas a un dron diminuto que te espía por encima del hombro mientras vas metiendo las vueltas del supermercado en la cartera. Y eso no mola. La sensación es que el Big Data y la inteligencia artificial ya forman parte de nuestras vidas, pero a la vez están rodeadas de un halo de misterio y ciencia ficción que hace que no acabemos de entenderlas como nuestras. Vamos, que el tema se ha ido un poco de las manos. Y sí, algunos piensan que hay demasiado hype en la inteligencia artificial y el Big Data, y puede que tengan un poco de razón, porque las formas en las que se transmiten todas estas noticias al público general muchas veces van mezcladas con algo de alarmismo, un poco de ciencia ficción. No acaba de estar claro. Y luego, pues hay otro grupo de gente, entre los que se encuentra el Foro Económico Mundial, que opinan que el Big Data y la inteligencia artificial realmente van a revolucionar, entre otras muchas cosas, el mercado laboral. Y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Esto no es algo muy nuevo, porque coincide con los resultados de ediciones anteriores de este informe, en particular la edición de 2018. Pero, además, esta edición ha encontrado un interés creciente en la inteligencia artificial, entre otras cosas. ¿Y cómo va a afectar esto a los empleos? Pues en principio, parece obvio que una de las amenazas que podría presentar la inteligencia artificial respecto al empleo es que venga para quitarnos el trabajo.
De hecho, hace unas pocas semanas se publicaron los resultados del sistema DALL-E 2, que es capaz de realizar ilustraciones súper chulas a partir de una descripción. Es alucinante. Estos resultados, como poco, plantean la incógnita de cómo puede afectar este sistema de inteligencia artificial a los ilustradores profesionales y a los artistas. De hecho, si tenéis curiosidad sobre lo que puede hacer DALL-E 2, os dejo un vídeo de Carlos Santana que lo explica muy bien en las notas del programa. Pues bien, volviendo al tema de los empleos, la inteligencia artificial, el Big Data y todas estas nuevas tecnologías. La mala noticia es que sí se prevé que desaparezcan puestos de trabajo debido a las tecnologías emergentes. De hecho, según el informe del Foro Económico Mundial, en 2025 se habrán destruido 85 millones de puestos de trabajo en el mundo debido a que puedan ser automatizados de alguna manera. Pero antes de que os imagináis una invasión de robots inteligentes robándonos el pan y acabando con nuestras familias, en este aspecto Terminator y Robocop han hecho mucho daño, tengo que deciros que también se crearán 97 millones de puestos de trabajo relacionados directamente con este tipo de tecnologías emergentes. Trabajos que no existen todavía y que estarán más adaptados a estas nuevas tecnologías. Y es que según el Foro Económico Mundial, las tecnologías cloud, el Big Data y la inteligencia artificial están en el top 5 de cosas que más probabilidad tienen de ser adoptadas por las empresas encuestadas, creciendo incluso el interés que ya generaban en 2018. En concreto, la inteligencia artificial encuentra su sitio en el sector de las comunicaciones con un interés en implementar soluciones de inteligencia artificial del 95%. También en finanzas, donde las empresas interesadas llegan al 90%. En sanidad, con un 79% de interés, y transporte y logística, con un 88%. Como veis, en todos estos sectores el interés por adoptar estas tecnologías es muy elevado. Por otra parte, el Big Data y la analítica de datos despiertan interés en las industrias minera y metalúrgica, también en educación, en el sector del transporte y la logística, con más de un 94% de empresas interesadas en empezar a utilizar estas tecnologías, en todos los sectores que os he dicho. O sea, es una pasada. Pero la tecnología que últimamente está levantando más pasiones entre todas las industrias es la nube, con un interés mayor del 90% en el sector de las comunicaciones, en educación, en servicios financieros, en el sector gubernamental, en fábricas y en el sector de transporte y logística. Como veis, industrias de todo tipo quieren empezar a implementar todas estas tecnologías. Así que atentos, porque si os interesa el Big Data, la inteligencia artificial y los datos en general, que sepáis que el podium de los roles con mayor incremento de demanda son, según el Foro Económico Mundial, medalla de bronce, especialista en Big Data. Medalla de plata, especialistas en inteligencia artificial y Machine Learning. Y medalla de oro, los científicos y analistas de datos. Estas profesiones van a crecer desde el 7,8% hasta el 13,5% dentro de la base de empleados de las empresas. Vamos, que si de una empresa de 100 trabajadores hoy en día casi 8 se dedican a Big Data, inteligencia artificial y forman parte del equipo de datos, dentro de 5 años serán 13 personas y media. Ojo con esto. Además, el informe sobre el futuro del empleo, edición 2020, también incluye una parte muy interesante con un análisis del equipo de LinkedIn sobre de dónde están saliendo estos especialistas en Big Data, en inteligencia artificial y analistas de datos. Porque obviamente una parte lo hace tras estudiar un grado en ciencia de datos, ingeniería de datos o algo similar. Pero estos grados son relativamente recientes y la necesidad de cubrir estos puestos ya está ahí. Digamos que la oferta de estos perfiles no llega a suplir la demanda. Para comprobarlo, solo tenéis que ir a cualquier portal de empleo y buscar Data Science para ver alguna oferta de empleo. Vais a encontrar bastantes. Según los análisis de LinkedIn, que del mercado laboral sabe un rato, el 50% de las personas que ocupa un rol dentro de los campos relacionados con datos e inteligencia artificial viene de ocupar otro rol que no es considerado como emergente, o sea que se trata de un trabajador reciclado. Y no solo eso, sino que el 72% de la gente que llega a trabajar en inteligencia artificial y datos provienen de un trabajo sin relación. Además, los empleos de datos e inteligencia artificial son los que permiten la mayor variación entre los requisitos que se piden para el puesto y las cosas que realmente cumple el candidato. En estos casos, las contrataciones son más flexibles con que se cumplan o no todos los requisitos de la oferta de trabajo.
Tal vez esto no sorprenda demasiado si os habéis visto en la situación de leer algunas de las ofertas de trabajo que se encuentran por ahí, que piden un listado interminable de requisitos y además te piden 20 años de experiencia en Big Data, cuando hace 20 años ni siquiera existía casi el Big Data. Bueno, existir igual existía, pero se llamaba distinto. Total, que al parecer es común para personas que se cambian a un rol relacionado con inteligencia artificial y data carecer de una habilidad esencial dentro de ese puesto de trabajo y después ir adquiriéndola por el camino en un tiempo razonable. Tenedlo presente la próxima vez que dudéis de si enviar o no el currículum a una oferta porque no cumplís absolutamente todos los requisitos. Al menos, según el Foro Económico Mundial, puede que la empresa sea flexible y que permita que vayáis aprendiendo alguno de ellos sobre la marcha. Y bueno, hasta ahora os he hablado de resultados generales a nivel global del informe. A continuación, os voy a dar resultados del informe por países concretos que tal vez os pillen más cerca. Argentina. En Argentina, los especialistas en inteligencia artificial y machine learning tendrán la profesión emergente por excelencia, y los científicos y analistas de datos se sitúan en séptima posición de perfiles emergentes demandados en el ranking. En cuanto a las tecnologías a adoptar, hay un interés de empezar a utilizar computación en la nube en el 90% de las empresas, inteligencia artificial en el 89% y Big Data en el 80%. España. En el caso de España, la segunda profesión emergente con más demanda es para los científicos y analistas de datos, seguidos por los especialistas en Big Data en tercera posición y por los especialistas en inteligencia artificial y machine learning en la cuarta. Además, un 96% de las empresas muestran interés en comenzar a utilizar analítica de datos, Big Data e inteligencia artificial, y al 92% les hace tilín utilizar la nube. México. En México, el perfil laboral emergente por excelencia es el especialista en inteligencia artificial y machine learning, seguidos por los científicos y analistas de datos en segundo lugar y los perfiles de Big Data en tercer puesto. Por su parte, el 91% de las empresas se interesan por usar computación en la nube y Big Data, y el 82% lo hace en implementar inteligencia artificial. Como veis, los datos en estos tres países se corresponden más o menos con las tendencias generales de las que os hablaba antes. En el informe también se hace un reporte de las tendencias particulares de cada industria, pero me estoy pasando un poco del tiempo que tenía pensado, así que os dejo el enlace al documento completo en las notas del programa. Y si os resulta de utilidad y de interés, me decís y hago otro episodio hablando del futuro, o más bien de las previsiones del futuro del Foro Económico Mundial en cada industria. En definitiva, la conclusión no es que el Big Data, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías en general vayan a destruir empleo debido a una mayor automatización, sino que en el mundo en el que vivimos hoy, el paradigma de aprender una profesión y ejercerla toda la vida sin cambios ya prácticamente no va a tener aplicación. Eso de estudiar, ir a la universidad o lo que sea, aprender una profesión y ejercerla para siempre hasta que te jubiles, va a ser para casos contados, yo creo. Vamos a tener que estar reinventándonos todo el rato. De hecho, un último dato del informe del Foro Económico Mundial. El 50% de todos los empleados en el mundo habrá necesitado actualizar sus habilidades en 2025 y el 40% de las habilidades fundamentales de los trabajadores actuales se espera que haya cambiado en el periodo del que habla en el informe. Así que, como decía, parece ser que será fundamental trabajar la capacidad para seguir aprendiendo y adquirir nuevas habilidades durante toda la vida en un futuro ya no muy lejano. En fin, espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, que esto del Big Data da para mucho pie a conspiraciones, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Os dejo el enlace en las notas del programa. También os voy a dejar una cajita de preguntas que podéis ver si escucháis el podcast desde la app de Spotify en el móvil para que me contéis cómo creéis que va a afectar la inteligencia artificial y el Big Data al mercado laboral. ¿Cuáles son vuestras previsiones? ¿Estáis de acuerdo con el Foro Económico Mundial? ¿No? ¿Qué creéis? Y bueno, este episodio es para que os lo guardéis y os pongáis una alarma en 2025, ahí lo volvéis a escuchar y me escribís para decirme: mira Marta, ya te dije yo que estos del Foro Económico Mundial se habían tomado algo para escribir este informe. O tal vez para decirme:
Pues mira, me interesé por el Big Data en 2022 y ahora estoy en una de esas profesiones que llamaban emergentes. Eso último molaría bastante. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado de este primer episodio del podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. Hasta entonces, muy buenos días. Espero que este podcast siga existiendo en 2025.